This is on. It's an honor to welcome our two closest neighbors to the White House today. The first signs that the Omicron surge may be waning in major cities in the Northeast as COVID infections in the city dropped for the first time since the Omicron wave began. Ukraine's northern border is a worrying one for NATO leaders. Since the 2014 annexation of Crimea, the Eastern European nation has been the front line between the Western Defensive Alliance and the Kremlin. It is a real pleasure to be gathered here with friends, with you and President López Obrador. La firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la UAIED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de los retos para la región de América del Norte durante 2022. Un año que es pues, particularmente interesante por la incertidumbre que nos presenta temas económicos, la pandemia, la infodemia, que tanta confusión crea entre las poblaciones, está entre los temas que estaremos hablando en un programa que estará lleno de distintas cosas que se van mezclando para crear el complejo panorama que tiene nuestra región y particularmente Estados Unidos en sus afectaciones hacia Canadá y hacia México. Pensamos que es un programa que será de su interés. No se vaya, quédese con nosotros. Bienvenidos a su programa Mirador Norteamericano en este nuevo año 2022. Un año que empieza con muchos retos personales, con retos institucionales, con retos nacionales y regionales. Y por eso, pues bueno, tenemos aquí pues un invitado de la casa, quien ya ha estado en varios programas y a quien el público recordará, el querido amigo Roberto Cepeda, doctor Roberto Cepeda. Muchas gracias por estar aquí en este primer programa de 2022 de Mirador Norteamericano. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en tu programa. Así, grosso modo, pues la idea es platicar un poco sobre los retos que tienen la región y los países, particularmente Estados Unidos, donde podemos empezar con Estados Unidos, que es el que va como marcando pauta y teniendo múltiples problemas para empezar el año. Hubo dificultades porque se cumplió un año de la toma del Congreso, se hicieron ahí un montón de palabras, declaraciones. Al final Trump no salió a dar el discurso que se esperaba, pero Biden fue muy duro. Y pues bueno, pues es la apertura de un año políticamente candente en Estados Unidos. No sé cómo veas tú el clima político y económico en Estados Unidos, Roberto. Sí, Juan Carlos, pues estoy de acuerdo contigo. Se viene un año difícil, 2022, complejo en términos económicos, polarizado, yo diría, una polarización muy amplia en Estados Unidos que lejos de disminuir, pues se ha venido complicando, ¿no? El tema de la pandemia, no tenemos por qué soslayarlo. Digamos, esa nueva ola de contagios de la pandemia de COVID-19 con sus nuevas variantes, ¿sí? Que aún sigue estando ahí, Estados Unidos, el país
que reúne el mayor número de contagios, alrededor del 20%, el número de decesos, lamentablemente. Y eso obviamente tiene un impacto en la región de América del Norte, al estar México y Canadá vinculados a la economía de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a través del TEMEC, que por cierto es otro de los grandes temas. Vamos a ver cómo se resuelven las controversias, las probables futuras disputas dentro del marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Entonces ahí está el tema de la pandemia, yo diría principal, y que de ahí se deriva también el tema económico, con un año 2022 que se advierte que va a ser menor en términos de crecimiento que el 2021. Tuvimos una caída muy fuerte el 2020, sí, luego viene un rebote el 21, y ahora sigue habiendo crecimiento, pero va a ser menor, un punto, 2 puntos porcentuales menos. Y esto habría que agregarle con una alta tasa de inflación, con problemas de suministro en las cadenas de valor, en el comercio internacional, y con una economía que todavía no se acaba de reactivar, porque justamente por el tema de la pandemia, algunos sectores han sido más afectados que otros. Claro, claro, sí, es una gran variedad de temas. Por supuesto, además está el tema de la política exterior, la crisis, pues en dos, ya no sé si son focos rojos o ya son fogatas las que están en Ucrania y Taiwán. Entonces, también creo que la política exterior está alcanzando niveles. Pero bueno, vamos por partes. Primero, platiquemos un poco bueno, ya sabes que a mí el tema que me encanta es el tema de la infodemia, que le estoy dedicando, pues ahí, buena parte de mi trabajo de investigación. Y a mí algo que me llama mucho la atención, no sé cómo lo veas tú, es la cuestión de cómo este exceso de información, la infodemia es el exceso de información, verdadera o falsa, pero exceso de información que abruma a una población y que hace que le cueste trabajo, primero, distinguir de informaciones confiables de no confiables y luego de tomar decisiones. Le cuesta trabajo tomar decisiones porque tiene informaciones confusas. Entonces, el espectro ideológico, como ya dijiste, se ha polarizado. Un sector de la población ya solamente tiene fuentes noticiosas de un tipo y otro sector tiene fuentes noticiosas de otro tipo. Voy a ponerlo de ese modo. Y entonces, en ambos sectores se considera que el otro es quien escucha las noticias falsas, que el otro es el que está dejándose engañar, en un caso, por grandes corporativos mediáticos, agendas de la élite global, y en otro caso, se está dejando manipular por informaciones no confirmadas, cadenas de WhatsApp, canales no oficiales de divulgación, redes sociales. Y entonces, pero lo que tienen en común los dos grupos es que piensan que el otro grupo es el que se está dejando engañar y que ellos cuentan con las informaciones confiables. Esto está provocando, un síntoma, pues es el tema de las vacunas, ¿no? El movimiento antivacunas que ha provocado que, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar del tremendo acceso y del tremendo esfuerzo que se hizo para que su población tuviera acceso a la vacunación y que ha producido, pues, grandes desigualdades en el resto del orbe, pues solamente 2 de cada 3 estadounidenses adultos se han vacunado. Y entonces eso hace que pues la pandemia en su nueva variante Omicron vuelva a arreciar, vuelva a golpear de manera fuerte las poblaciones, pero sobre todo de manera política, va generando un conjunto de controversias que van haciendo que pues los grupos pues les cueste mucho trabajo dialogar porque se están informando por diferentes vías y están creando una convicción política a partir de la información que reciben, sea una o la otra. Y esto pues está gestando una división política sin igual que sin duda estará aprovechando Trump en este proceso electoral 2022 que habrá y que tiene en graves problemas a Biden con unos niveles de popularidad muy bajos, a Kamala Harris niveles de popularidad pues increíblemente bajos para las expectativas que tenían los demócratas para ella,
Y entonces, pues bueno, pues es un panorama de esta polarización, pues por un lado muy interesante para nosotros como investigadores, pero por otro lado, pues muy preocupante para la estabilidad de este país. No sé qué piensas al respecto, Roberto. Bueno, totalmente de acuerdo, Juan Carlos, con el tema de la infodemia, y justamente en Estados Unidos es uno de los países donde se manifiesta, aunque también podríamos hablar de México y de otros países. Esto debido también a las nuevas tecnologías a través que se usan para difundir información. Entonces entiendo que mucha de esa información está tergiversada, está manipulada, tiene algunos elementos de verdades, pero están manipulados por intereses políticos, ¿no? Muchas veces. Y esto exacerba, ¿no? Ese esquema de polarización que hablábamos al inicio del programa. Y bueno, esa casa dividida de la que refería Abraham Lincoln, ¿sí? En sus discursos famosos, pues todavía la estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos Estados Unidos, ¿sí? Para quien estudia Estados Unidos, uno se imagina pues que es un país, o podría uno, mejor dicho, imaginarse que es un país homogéneo, y no lo es así. Es un país muy heterogéneo, ¿no? Muy dividido. La dimensión subnacional y regional también es muy importante. Lo que estamos viendo ahora es que lejos de disminuir, esa polarización se ha incrementado en el primer año de Biden, ¿sí? Hay que ver una base sólida muy fuerte del trumpismo que está ahí, ¿no? Una fracción de la población que no se identifica con ninguno de los dos partidos predominantes, con el Partido Demócrata, y también, bueno, el Partido Demócrata, que también tiene a su vez distintas facciones, ¿no? Y fíjate que ahorita que hablabas, Juan Carlos, de la baja, de cómo ha caído la popularidad, la aprobación, el rating de aprobación de Biden, pues yo recuerdo que hace un año estábamos hablando cuando tomó posesión Biden, del 53, incluso 54% de aprobación. Ahora tenemos solamente el 42%, de acuerdo, por ejemplo, a la plataforma de 538, que es muy interesante porque mide es el promedio de las encuestas nacionales y regionales, y entra en una base de datos y nos da este porcentaje, ¿no? De tal manera, pues, que ha perdido 10 puntos, sí, pero si lo comparamos con el primer año de Trump también perdió en su primer año. De hecho, al final de su primer año, Donald Trump tenía una aprobación del 39%, también de acuerdo a 538. Ahora Biden tiene el 42%, es decir, está siendo un mejor presidente que Trump, Biden, ¿sí? Pero no lo suficiente, ¿sí? No está cumpliendo con muchas de las expectativas. Es mejor que Trump, por lo menos en este indicador, pero se queda muy atrás, por ejemplo, de Obama. Obama empezó con una aprobación más o menos del 65%, arriba del 65% al toma de su posesión, y al inicio de su primer año tenía el 48%, aún más alto que lo que tiene Biden ahora. De hecho, tanto Clinton como George W. Bush y Obama registraron un nivel más alto de aprobación al final de su primer año de gobierno comparado con Biden. Es decir, Biden es el segundo menos malo, por decirlo de alguna manera, de los últimos 5 presidentes, ¿no? Incluyendo él. Wow, sí, es muy interesante porque siempre hay un desgaste político, ¿no? En el acto de gobernar, pues no se puede dar gusto a todos, y hay controversias, hay dificultades. Además, pues bueno, está el caso de esta agenda económica muy ambiciosa que impulsó Biden, y que luego precisamente desde West Virginia, el senador demócrata de West Virginia tuvo que votar de manera desfavorable a esta cuestión porque se estaban alejando sintió que se estaba alejando de su electorado, y con la lección que recibieron en noviembre en West Virginia, entonces
pues esto obligó a repensar su estrategia, que nos ayuda a repensar esta complejidad del pensamiento demócrata, ¿no? Tenemos las dos costas con un ala demócrata de izquierda muy fuerte, muy combativa, y también tenemos pues otros demócratas pues de otro estilo radicalmente, ¿no? Como por ejemplo el caso de Texas, Beto O'Rourke va a tener, que por cierto va a haber elecciones en muchas gobernaturas, que también será un tema que podríamos tocar, pero es una izquierda muy diferente, o una manera de ser demócratas muy distinta a la que se plantea en las costas. Entonces, efectivamente, pues este costo político lo ha tenido que pagar Biden, como todos, como nos señalas con estos datos históricos, pero bueno, pues entran en un año decisivo, tanto en gobernaturas como en escaños, ¿no? Pues hacen vislumbrar un año no tan fácil, por decirlo de alguna manera, para Biden. Más bien es un año difícil, es un año complicado, sobre todo también tomando en cuenta esta división interna que hay al interior del Partido Demócrata, ¿sí? Para los planes, para las propuestas de Biden. Hay que recordar, bueno, cuando inició Biden empezó muy bien. Yo me acuerdo, hicimos hasta un programa de los primeros 100 días, ¿sí? Se miraba más o menos bien el tema por la aceleración del programa de vacunación, incluso había un declive de los casos de COVID, etcétera. Un segundo, yo diría la mitad de un año, pues en términos generales muy bien comparado con Trump. Luego viene el segundo año, incluso logró pasar algunos paquetes, ¿no? Para aliviar el tema del COVID, para el apoyo de las familias y otros de esos paquetes sociales ambiciosos que no han tenido el respaldo al interior de su partido. Por ejemplo, este senador demócrata que se opuso al plan de gasto social de Biden, pues, y que pone en peligro la agenda doméstica del presidente, ¿no? Senador demócrata Joe Manchin, ¿sí? Que bueno, esto nos habla justamente de este caso, de este senador por Virginia Occidental, que no todo es miel sobre hojuelas o no todo va bien para Biden, ¿no? Incluso está enfrentando estos facciones al interior del Partido Demócrata y este programa de este marco para construir mejor marco para reconstruir mejor de Build Back Better de Biden, que también pues ha tenido algunos tropiezos, ¿no? Donde viene un amplio apoyo de gasto social en la lucha frente también al cambio climático, donde se va a cambiar justamente gran parte de la visión de Estados Unidos, porque también aquí hay acceso a la seguridad social. Digamos que esto le cambiaría la fisonomía de Estados Unidos, ser un país mucho más parecido a los europeos, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues arrancamos con todo, con esta faceta política. Ahorita regresaremos con otros temas que también están impactando de política exterior y también de la economía, pero pues bueno, hemos comenzado este año con todo, Roberto, y el tiempo se va volando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muchas gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros en este Mirador Norteamericano de 2022. Vamos a hacer una pausa. No se vaya. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de los retos y perspectivas que tendremos en 2022 para la región. Empezamos con Estados Unidos. Estábamos hablando del tema de política interior, pero también otro tema que importa mucho porque le preocupa al resto del mundo es el tema de la política exterior estadounidense. Hemos visto que, bueno, parte de la agenda
política de Biden era devolver a Estados Unidos a su lugar en la política exterior del mundo, que se había perdido desde su punto de vista por durante el periodo de Trump. Y entonces, pues bueno, pues había un conjunto de temas y entonces Estados Unidos desde entonces ha estado pues retirando sus tropas de ciertos territorios del Mar Rojo. En Afganistán se enfrentó a todo un tema, ¿no? Por la retirada y esta caóticas escenas que se mostraron en medio del aeropuerto en Afganistán, en Kabul. Y pues digamos que esta preeminencia de Estados Unidos en los temas internacionales pues ha sido también trabajosa para la administración Biden. Y entramos en un año decisivo en donde pues hay, pues decía yo, ¿no? Tal parecen que no son focos rojos, sino pequeños incendios que se están produciendo, sobre todo, por supuesto, en este momento, en esta semana, Ucrania es la preocupación de todos. ¿Cómo ves los retos en política exterior, mi querido Roberto Cepeda? El objetivo de Joe Biden era recuperar ese lugar de Estados Unidos que se había perdido de alguna manera durante la administración de Trump, reforzar o recuperar esas alianzas con los países europeos, con la OTAN, y justamente vimos a mediados de su primer año una gira en Europa, donde se reunió con los países más importantes del continente, con la OTAN, con los representantes de la Unión Europea, con Reino Unido, en fin, ¿no? Pero también vimos una cumbre muy importante con Vladimir Putin, si mal no recuerdo, que fue en Suiza. Esto también se ha continuado, ¿no? Esta tensión en las relaciones internacionales, en el caso de las relaciones de Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Yo lo miraría como que los presidentes se marcaron sus líneas rojas, es decir, desde aquí no puedes pasar, ¿no? Entonces se leyeron ahí las líneas rojas donde se debe para que la relación no tenga problemas, y uno de ellos también recuerdo, obviamente está el caso de Ucrania, pero también me acuerdo, Juan Carlos, está el tema de la infodemia, que hablabas justamente en el apartado anterior, en la sección anterior, donde, bueno, se ve una injerencia rusa con fines propagandísticos. Al menos eso es lo que quedó ahí, una advertencia de Biden para que cesen estas intervenciones, ¿no? En los principales medios, pues también utilizan, y entonces se retroalimentan estas fuerzas, estas fuentes informativas que hacen pues que no sean homogéneos ni un país ni el otro. Igual que en México, como mencionaste hace rato, pues se nutren, cada persona, cada sector de la población va tomando informaciones de manera diferenciada. Ciertos medios tienen cierta credibilidad para ciertos sectores, y justo esos que tienen credibilidad para algunos es exactamente los que no tienen credibilidad para los otros, ¿no? Entonces, por eso el ejemplo de las vacunas es tan prolífico, porque nos ayuda a ver, pues no sé, por ejemplo, cómo el discurso científico para nosotros como universitarios, pues es muy claro, ¿no? Por supuesto que la ciencia pues es humana y tiene, por lo tanto, pues errores y tiene agendas políticas y todo esto, pero pues bueno, sus principios, sus baluartes institucionales, metodológicos, epistemológicos de la ciencia nos permiten crear una confiabilidad que pues nos da pues un modo de vida y una forma de construir la sociedad a través de la educación, ¿no? La educación superior, la investigación, la ciencia, y que pues del otro lado pues está pues una tendencia a anti-intelectualista o buscando cuestionar las investigaciones que se hacen por años
y, no sé, compararlas con una búsqueda por internet, cosas que son pues increíblemente sin sentido, pero que está pasando, ¿no? Entonces, todo esto, pues bueno, forma parte de la agenda informativa o desinformativa, y por eso prefiero la palabra infodémica, porque porque de ambos lados podemos ver estas tendencias, como decías, propagandísticas de cómo están dándose las cosas, de qué tan mal le está yendo a unos, qué tan bien le está yendo a los otros, en fin, y que cuando nuestras fuentes son nuestras preferidas, pues nos vamos adscribiendo más a unas o a otras, y entonces nuestra identidad política se ve ampliamente influida por esta situación. Y pues esto va a ser parte pues, de la guerra híbrida que estaremos viendo en 2022, que es pues, la parte informativa, la dimensión informativa o desinformativa de estos conflictos, pues tienen dimensiones políticas, tienen dimensiones militares, y pues bueno, pues sí, efectivamente es un terreno en donde gran parte de la agenda internacional se está llevando a cabo en esa arena. Y pues bueno, te agradezco que la traigas a colación, pero bueno, pues de todas maneras las otras dimensiones de la política exterior y de las relaciones internacionales continúan en su enorme complejidad, aunque ahorita nos parezca muy importante el tema informativo, en realidad hay otros temas, ¿no? Como por ejemplo en el TEMEC tenemos controversias legales por venir, tenemos las cadenas de valor batallando, la posibilidad de que el Pacífico, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, pueda tener interrupciones en su cadena de suministro. Vimos las escenas a finales de año, casi toda la segunda mitad del año, los puertos en Estados Unidos abarrotados, los barcos no podían bajar, las mercancías, entonces, pues otros temas que forman parte pues de esta complejidad internacional, y una de ellas, pues bueno, a nosotros como mexicanos y a los canadienses, todo esto pues baja a través del TEMEC. Sí, coincido contigo, Juan Carlos, pues el momento económico que estamos viviendo pues está caracterizado por la incertidumbre, porque todavía no hemos salido de la pandemia, ¿no? Hay indicios, y bueno, ya lo hemos estado experimentando, el aumento de la inflación, que sería otro de los puntos importantes, no se ha reactivado la economía, ¿no? Y si no se está produciendo el volumen de bienes y servicios como veníamos previo a la pandemia, como venía sucediendo previo a la pandemia, pero al mismo tiempo se está aumentando el flujo de dinero, se están aumentando los apoyos sociales. Eso significa que tiene que aumentar la inflación, ¿no? Cuando el circulante, cuando el monto de dinero circulante sobrepasa la producción de bienes y servicios, eso indudablemente nos va a llevar a una inflación, ¿no? Entonces, pese a esta recuperación económica que ha habido en el 2021, donde hubo tasas de crecimiento en Estados Unidos de casi el 6%, muchos de los apoyos también que se dieron, pues han desaparecido por el aumento de la inflación, que se ve sobre todo en los precios de la gasolina, en algunos productos, como los alimentos sobre todo, ¿no? La canasta básica alimenticia, los automóviles también han subido de precio, la vivienda, y lo que pasó también, que los salarios, sobre todo si aumentan una vez al año o a principios de año, pues se quedaron atrás, ¿no? Aumentaron los bienes, los servicios importantes, y los salarios se quedaron estancados. Entonces, eso también tiene que ver con esa malestar, yo diría, con ese agravio que tienen los estadounidenses y que se manifiesta la postura hacia Biden. O sea, acuérdate que en Estados Unidos los votantes se dejan llevar mucho por eso, ¿no? Las preferencias políticas tienen mucho que ver con qué tanto dinero tienen en el bolsillo, ¿no? Y si a esa espiral inflacionaria
esa falta de crecimiento económico, le aumentamos también esta crisis de la cadena de suministro, que es una de las características de la globalización, ¿no? Esas cadenas de suministro integradas, cadenas de valor, donde vienen muchos insumos, muchos componentes de otra parte del mundo, pues ahora lo que estamos viendo es una falta de estos componentes, ¿no? Una escasez de estos componentes, de países asiáticos principalmente, en la industria automotriz, en otros sectores. Y evidentemente esto tiene que ver con el TEMEC, como lo apuntabas de manera muy puntual, Juan Carlos, porque el TEMEC lo que hizo fue cerrarle el paso a estos suministros, tratar de crear de América del Norte una plataforma manufacturera industrial más cerrada frente a otras partes del mundo. Y aquí de alguna manera estamos viendo estas consecuencias en medio de una pandemia, en el contexto de una pandemia, donde los países están aumentando las barreras, ¿no?, al comercio internacional. Sí, qué importante, ¿no? Recordar cómo, no olvidar, pues, cómo se dio aquella negociación y en qué momento Trump, torpedeó al máximo lo que él llamaba el peor tratado de libre comercio posible, que era el TLC, y entonces pues se impuso este marco regulatorio para múltiples áreas que forma parte ahora del problema, ¿no? Se da como si estuviera dado, digamos, como si estuviera de base, pero lo cierto es que no necesariamente tendría que estar así. Se pudo haber propuesto algo más flexible, pero las condiciones políticas del momento no lo permitieron y ahora pues estamos pues con esta camisa de fuerza, ¿no? Entonces, pues sí, ese es algo pues que hay que recordar por qué se dan esas cosas y no nada más que no son dislates de un momento y que luego se nos olvidan en el noticiero, sino que acarrean consecuencias por años, ¿no? Y mientras no arreglemos eso, pues entonces vamos a tener que jugar con estas reglas. Y bueno, ya Canadá puso la primera controversia, también además aceptó otra relacionada con los lácteos, se asocia con México para ellas, entonces viene un nuevo dinamismo en la resolución de controversias, que eso podría ponerse también interesante, ¿no, Roberto? Sí, bueno, los temas principales, como bien señalas, Juan Carlos, pues dentro de estos están las reglas de origen, que aumentaron del 62 al 75%, las cuales están siendo interpretadas de una manera por Estados Unidos, en la cual no coinciden tanto Canadá como México. Entonces, está generando rispideces, controversias, la aplicación de las nuevas reglas de origen, sobre todo que aplican a la industria automotriz, porque hay que recordar que esto se está dando de manera paulatina. Si bien entró en vigor el 1 de julio del año 2020, el nuevo TEMEC, que sustituye al previo TELCAN, lleva cierto proceso, ¿no?, de adaptación, sobre todo en la industria automotriz, ver cuántos componentes de la región de América del Norte se derivan de uno de los países, ¿no? Yo agregaría también, Juan Carlos, el tema de los autos eléctricos. Estados Unidos está promoviendo un subsidio para que los estadounidenses adquieran un auto eléctrico, sobre todo también en regiones con mano de obra sindicalizada, y esto va en contra del espíritu del TEMEC, de las reglas del nuevo TEMEC, porque se está produciendo, sí, se le está dando prioridad al mercado interno estadounidense y se está de alguna u otra manera bloqueando el acceso a las exportaciones de autos producidos en Canadá y en México, o no se está promoviendo esto de manera equitativa para los socios comerciales. En pocas palabras, ¿sí?, Estados Unidos está yendo en contra de México y de Canadá, sus socios comerciales, con esta iniciativa, que es muy buena porque al final del día va acorde a las políticas de Joe Biden para promover una economía más amigable con el medio ambiente, una economía más sustentable, y eso tiene que ver con
con la producción de estos nuevos autos eléctricos, pero al mismo tiempo es en detrimento de México y de Canadá. Ah, sí, sí, es un tema complicado e interesante además, ¿no? Porque, bueno, como dices, el de los autos es el tema, pues es un tema muestra, ¿no? Porque aglutina un montón de piezas, que bueno, que en los autos eléctricos son mucho menos, también será ese otro tema que a lo mejor revisaremos en el año. Eh, pero, eh, pero pues bueno, pues vienen, trae muchos aparejados, ¿no? Como el tema de los chips, como el tema de las computadoras, y por supuesto, pues el tema ecológico, que como bien dijimos, pues le costó a Biden West Virginia, la Virginia del Oeste, en noviembre. Entonces, y que en otras latitudes, pues el tema ecológico, pues también es el tema que está pues poniendo en tensión las relaciones entre Alemania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, eh, y que se están manifestando en Ucrania. Pero bueno, pues es un conjunto de temas. Nos falta nos falta un tema que yo quisiera que lo revisáramos también. Es importante, Roberto, pues en Canadá, pues hubo una elección en septiembre. El primer ministro se quiso pasar de vivo, le adelantó las elecciones y le salió el tiro por la culata porque los canadienses no vieron bien esta, pues, digamos, maniobra por parte de su primer ministro, y además pues se le juntó con algunos escándalos. Pero bueno, pues en general, aunque en Canadá la cosa es muy diferente que en Estados Unidos y que en México, pues parece que, ¿cómo le pinta el año a Justin Trudeau, Roberto? Prácticamente quedaron igual los resultados, digamos, los diferentes partidos, sobre todo Canadá, que es un sistema político parlamentario, donde no hay propiamente una elección del primer ministro, sino se vota por los escaños, en este caso en el Parlamento canadiense, el partido que obtiene la mayoría, de ahí surge el primer ministro, y casi no hubo muchos cambios, ¿no? De hecho, de las últimas 7 elecciones que ha habido en Canadá, en 5 elecciones se ha elegido a un gobierno de minoría, que este fue el caso. ¿Cómo viene? Pues un gobierno débil, porque es un gobierno de minoría. Hay que recordar que ya esta es la tercera elección de donde se ratifica Justin Trudeau. La primera en 2015, si mal no recuerdo, el 2015 en octubre, donde sí obtuvo un gobierno de mayoría, Justin Trudeau. Digamos que fue su periodo de mayor poder, de margen de maniobra, poder político. Luego, el 2019 surge también como un gobierno minoritario, es decir, que no tiene la mayoría de los escaños, pero sí tiene no tiene una mayoría absoluta, pero sí una relativa. De tal manera que, pues, este es el panorama. Digamos que la gente está de acuerdo con Trudeau, lo religió, pero tampoco le dio el gobierno de mayoría, ¿no? Hay que recordar también que Canadá, al igual que México, depende mucho de Estados Unidos, depende mucho de la economía de Estados Unidos, y yo diría que hay mayor relación, vinculación entre ambas economías. No hay una relación económica y hoy también política más estrecha en el mundo que Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, eso es lo que yo destacaría del caso de Canadá, un país que por otra parte ha tenido el menor número de contagios, de decesos entre los 3 países de América del Norte, donde el sistema de salud, visto así nada más atendiendo los números y las cifras de cómo se ha hecho frente a la pandemia, pues diría que esta descentralización, porque también las provincias es una facultad del tema de salud, es una facultad de las provincias, en coordinación obviamente con el gobierno federal, pero hay un amplio margen de maniobra para que las provincias moldeen sus políticas de salud. Yo diría que esta descentralización pues ha demostrado ser algo que se ha traducido en un sistema de salud más eficiente. Claro, sí, y además pues ven, tampoco ellos están libres de estas cuestiones de las controversias
la infodemia, pero sí, es verdad que pues es una sociedad que está más compactada en ciertas zonas y las otras son eh, mm, que, que hace que la información sea más coherente, pues, si se le puede decir de alguna manera, y ayude a una mayor cohesión social. Pero bueno, pues ahí están pues algunos de los retos eh, de 2022, principalmente para Estados Unidos, pero también para Canadá. Está, por supuesto, pues la posición de nuestro país en función de estos países, pues es muy importante para nosotros ver lo que para ellos les depara el año. Esperemos que la inflación, pues van, se le perdió el miedo a la inflación hace un par de años, hace 2, 3 años empezaron a ver políticas, no solamente en América del Norte, sino en todo el mundo, empezaron a ver políticas que sabíamos podrían tener una presión inflacionaria. Ahora ya estamos allí y además se combinó con la pandemia, entonces creo que ese reto nos va eh, pues a enfrentar a muchas cosas y que para nosotros pues bueno, va a depender de cómo se resuelvan esas presiones inflacionarias en Estados Unidos y Canadá para ver qué margen de maniobra tenemos acá. Y bueno, pues hay muchísimos temas que también serán del interés de nuestro país, que se quedan en el tintero para otra ocasión, pero bueno, pues te agradezco mucho, Roberto, por este tiempo, por este espacio para analizar, para pensar, pues un poquito más a profundidad eh, el panorama de este año que pues bueno, es pues es de gran incertidumbre, como bien lo dijiste, ¿no? La palabra mágica eh, de este año, pues es incertidumbre y veremos cómo se van dando las cosas. Te agradezco mucho, Roberto, tu análisis, que hayas compartido tu conocimiento con nosotros y también, pues, no sé si quieres decir algo más antes de terminar. No, de acuerdo contigo, que incertidumbre es una de las palabras que mejor define este 2022. ¿Cómo nos va a ir? Vamos a crecer económicamente menos que el 2021. La inflación, pues ahí está. Ahora, se habla de que mientras no sea de 2 dígitos, la inflación, pues está bien, ¿no? Es manejable mientras no sobrepase el 9%, ¿no? Yo recuerdo en la década de los 80s, Miguel, en el periodo de Miguel de la Madrid, teníamos una inflación del 190% en algún momento, ¿no? Esos niveles sí son peligrosos, pero mientras se mantenga en un dígito, yo creo que es manejable. Y yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros de las políticas económicas en los últimos años, el mantener relativamente baja la inflación. Entonces vamos a ver en el tema económico. El tema laboral todavía no nos recuperamos de los niveles previos de la pandemia. ¿A qué apunta también? A una mayor automatización, a pesar de que ya estamos regresando progresivamente, paulatinamente, a nuestro centro de trabajo. El trabajo en casa también ya es más normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y viene a complementar nuestro trabajo de oficina, de una tendencia a mayor automatización. Y yo, pues ahí cerraría mi participación con estos comentarios. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a usted que amablemente nos sintoniza a través de TV UNAM para ver Mirador Norteamericano. Le estaremos esperando todos los últimos domingos de cada mes en TV UNAM, en Mirador Norteamericano, con temas de interés regional y de las complejas interacciones que tienen los países que aquí vivimos. Le agradezco mucho su atención y su sintonización. Nos vemos hasta la próxima. Pues sí está este tema poniéndose muy, muy interesante, pero vamos a tener que cortar por un momento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muchas gracias por sintonizarnos allá y
bueno, pues creo que esta no sirvió, vamos a hacer otra vez.